Bueno, Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio bíblico, estudiando la palabra de Dios, reflexionando, escudriñando y aprendiendo más diariamente del Señor. Vamos a seguir orar. La lección que nos toca para el día de hoy se titula Atrapados y se encuentra en el libro de Éxodos, capítulo 11, del 6 hasta el capítulo 14, versículo 12. Vamos a seguir orar. Amado Dios, gracias, Padre, por ser misericordioso hacia nosotros, piadoso, amable, amoroso, por preocuparte diariamente, Señor, por nuestras necesidades, Padre, y por nunca desampararnos, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados. Gracias por no rechazar, Señor, un corazón contrito y humillado delante de ti. Habla nuestras vidas a través de este estudio, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Así que hermanos, Atrapados es el título de la lección de esta lectura. Vamos así mismo a comenzar rapidito. Así que habíamos quedado en la historia en el hecho de que Moisés le había dicho a Faraón que Dios hacía una distinción, una diferencia entre lo que son los hebreos y los egipcios. Y en este momento la distinción era muy clara, ya que él sabía que los hebreos serían su pueblo escogido. Y como Dios le había llamado al pueblo, pues Dios iba a respaldar al pueblo. Más tarde estuvieron en el desierto y Dios les enseñaría luego lo que son las leyes. Allá es cuando reciben los mandamientos. Y es grato saber que Dios también, hermanos, eh, estableció unos reglamentos para que nosotros sigamos. Hay personas que no les gusta la idea de que Dios establezca límites. Pero recuerde algo, hermano, para saber si somos personas que estamos honrando a Dios, para saber si somos personas fieles a Dios, tenemos que tener unos límites, ¿verdad? De lo que podemos y lo que no podemos hacer. Una cosa que vamos a ver que pasa luego más adelante es el hecho de que los hebreos siguen añadiendo más y más y más reglamentos que ellos mismos desarrollaron, los que no fueron entregados por Dios. Eso lo vamos a ver mucho más tarde, pero se lo menciono para que lo sepa. Así que imagínese usted cómo, cómo Faraón pudo ser tonto, podríamos decir esa frase, para poder ver los milagros que Dios está haciendo y aún así, después de todo esto, no escuchar a lo que dice Dios. Esta creencia obstinada tuvo como resultado un corazón duro que ni siquiera una gran catástrofe pudo inmutarlo. Y una de las, obviamente, de las cosas más grandes que le pudo haber pasado tomó lugar, que fue la muerte de su hijo primogénito. Y aún entonces quería que Dios saliera, que no gobernara su nación. Y no debemos esperar, hermanos, que algunas veces en nuestras vidas que pasen calamidades duras o difíciles, ¿verdad? Para que nosotros asimismo podamos entrar en la voluntad de Dios, sino vamos a seguir la voluntad de Dios como se supone que lo hagamos. Además de esto, eh, se hace esta pregunta cuando estamos leyendo y es la siguiente pregunta. ¿Endureció Dios en realidad el corazón de Faraón y lo forzó a hacer el mal? Tenemos que entender que antes de que comenzaran las 10 plagas, Moisés y Aarón anunciaron lo que Dios haría si Faraón no permitía salir al pueblo. Pero lo que hizo eso fue que el Faraón se pusiera más terco en vez de abrir su corazón y de entender o de hacer preguntas o de tratar de comprender. Entonces su mensaje solo hizo esto y al hacer esto lo que hizo fue que desafió tanto a Dios como a sus mensajeros. Y estas primeras 6 plagas, ¿verdad? Lo que hizo fue que cada vez que venía una plaga nueva, el corazón del faraón lo endurecía más y más y más y más y más. Así que fue una decisión. Después de la sexta plaga, ya Dios dictó entonces su fallo. Tarde o temprano la gente mala sería castigada por sus pecados. Y cuando fue evidente que él no cambiaría, pues Dios confirmó la decisión soberbia de Faraón y estableció las consecuencias dolorosas que tomaría entonces por sus decisiones. Podemos ver también que en Ezequiel 33:11, anótelo por ahí para que luego lo lea, Dios dice, no quiero la muerte del impío, ¿verdad? Entendemos que Dios, bien importante esto, Dios no forzó al faraón
para que lo rechazara. Más bien le dio todas las consecuencias dolorosas de sus acciones en práctica. Pero también le dio una gran oportunidad. Tome la idea, hermanos, prácticamente 10 oportunidades diferentes para aceptar, ¿verdad? Para cambiar su parecer. 10 oportunidades, si lo miramos de esa manera. Para que los israelitas se salvaran de la plaga de la muerte, tenían que matar un cordero sin defectos. Eso es bien importante, hermanos. No era solamente matar a cualquier cordero, tenía que ser un cordero sin defectos. No podía ser un cordero sin mancha, con manchas, tenía que ser un cordero sin defectos, de acuerdo a como lo explica la ley levítica que se encuentra en el libro de Levíticos, que vamos a estar viendo eso pronto, en el próximo libro después de Éxodos. Entonces tenía que colocar su sangre en los marcos de la puerta de la casa. Así que míreme aquí. Bien, ¿ok? Ponía, así que comenzaba así, ponía arriba. ¿Qué está haciendo? La señal prácticamente de lo que es la cruz. La cruz que iba a traer la salvación a todo el pueblo y a todo el mundo. No solo al pueblo de Dios, sino también al mundo entero. La cruz en la que muere Jesucristo. Entonces, el cordero era un sacrificio, un sustituto de la persona que se suponía debía de morir en la plaga, de la misma manera que Jesucristo fue un sustituto para nosotros que se supone que muriéramos por nuestro pecado. Desde este punto en adelante, el pueblo hebreo tendría un entendimiento de que el ser salvado de la muerte significaba, escuche bien, que otra vida debería ser sacrificada en su lugar. Así que el animal era un sustituto. Jesucristo fue un sustituto por excelencia para nuestros pecados y de la muerte que se supone que nos tocará a nosotros. Entonces, luego vemos en el capítulo 12 del 6 al 11 la fiesta de la Pascua, que era una celebración anual para recordar la noche cuando el ángel de Jehová, en inglés se dice Passover, que el ángel pasó sobre las casas que tenían la sangre, ¿verdad? Y no entró en esas casas trayendo lo que fue la muerte del primogénito de los israelitas. Los hebreos siguieron las instrucciones de Dios y colocaron la sangre en los postes de las puertas de sus casas. Esa noche primogénito de cada familia que no tuviera sangre en los dinteles, ¿verdad? Los dinteles son el marco de la puerta, sería muerto. El cordero tenía que matarse para proporcionar la sangre que los protegiera. Y esto nos sirve como un anuncio, un símbolo, una representación de que la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que dio la sangre por todos los pecados del mundo, nos protege a nosotros también de la muerte eterna. Dentro de sus casas, los israelitas comieron una cena de Pascua que incluía cordero asado, hierbas amargas y pan sin levadura. El pan sin levadura se podía hacer rápidamente, ya que no tenían que esperar que leudara. Así podrían así podrían estar listos para salir en cualquier momento. Las hierbas amargas significaban la amargura de la esclavitud. Hermanos, en el mes de Pascua vamos a estar haciendo en la iglesia una actividad donde vamos a invitarle a todos para que vengan en persona y vamos a hacer partícipes de esta cena como se hizo en aquellos tiempos. Una experiencia muy interesante porque no es como venga a comer, no es eso, no es esa la idea. La idea es vamos a pasar por el proceso que pasó el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y también hay algunas de estas comidas que son comidas amargas. Yo la primera vez que hice si le podemos llamar cena, ¿verdad? Porque técnicamente es una cena porque hay comida. Le cuento que no sabía lo que estaba experimentando y yo quería tener una experiencia verdaderamente real y cuando fui a coger alguna de las cosas como que cogí un poquito más de lo que debía y le cuento que es una experiencia, hermanos. Es una experiencia literalmente de la comida, pero del sentimiento, del sabor, de lo que se está experimentando, conectándolo con lo que pasaron el pueblo de Dios. Así que luego estaremos hablando más de eso. Así que comer la cena de la Pascua mientras llevaban puestas estas ropas también era una señal de fe de los hebreos y se entendía que se estaban preparándose para lo que eran las promesas de Dios. Voy a tomar un momentito aquí rapidito y es importante, hermanos, entender el calendario hebreo. Y escuche bien porque el calendario hebreo tiene sus diferencias al calendario que nosotros utilizamos hoy día. El mes hebreo comienza a la mitad de un mes.
de nuestro calendario actual. Las cosechas se plantan en noviembre y diciembre y se recolectan en marzo y abril. Entonces, entendiendo esto, hermanos, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, van a haber momentos que usted quizás escuche, que pasó en este tiempo, y hay gente que dice, no, pero es cómo va a ser que pasó en este tiempo, si tenía que ser en este tiempo, en base al calendario. Pues hay una discrepancia, y discrepancia quizás no sea la palabra, la mejor palabra. Hay una diferencia, ¿verdad? En cuanto, vamos a decir, por ejemplo, en Israel, ellos están 7 horas más avanzados que nosotros, así que hay momentos donde la noche allá, pues estamos acá en día y viceversa. Y no solo en Israel, sino también en otros lugares del mundo. Así que solamente un ejemplo para que puedan mirar. Pero miremos aquí rapidito. Le voy a decir esto, si quiere, anótelo por ahí para que luego lo pueda estudiar con más calma. El primer mes es el mes de Nisan, que es el calendario actual entre marzo y abril. Y eso se encuentra en Éxodo 13, 4, 23, 15, 34, 18 y Deuteronomio 16, 1. Y ahí podemos ver que en las fiestas de Israel está la Pascua, la fiesta de los panes sin levaduras y los primeros frutos, que se encuentra eso en Levíticos 23, 5, Levíticos 23, 6 y Levíticos 23, 10. Segundo mes es el mes de Iyar, es abril y mayo. Eso se encuentra en Primera de Reyes 6, 1 y 37. Y esta es la segunda Pascua, que la podemos ver en Números 9, 10 y 11. El tercer mes es Sivan, que se encuentra entre mayo y junio. Esther, en el libro de Esther, capítulo 8, versículo 9. Y se celebra la fiesta de Pentecostés de las semanas en Levíticos 23, 16. 4 tenemos el mes de Tamuz, que es en junio y en julio. Tenemos el 5, el mes Ab, que es en julio y agosto. El mes número 6 se llama Elul, que es en agosto hasta septiembre. Y se encuentra esto en Nehemías capítulo 6, versículo 15. Luego tenemos el mes de Tisri, que es en septiembre y en octubre. En Primera de Reyes capítulo 8, versículo 2. Y ahí se celebran las fiestas de Israel de las trompetas, que se encuentra en Números 29:1, Levíticos 23:24. También tenemos el día de la expiación, que se encuentra en Levíticos 23:27. Y también tenemos la celebración de los tabernáculos en Levíticos 23:34. Así que, hermano, anote y luego puede estudiar esto con calma. Luego tenemos el mes octavo, que es el mes de Mahersban, que toma lugar en octubre, entre octubre y noviembre, y se encuentra en Primera de Reyes 6:38. Y luego tenemos el mes número 9, que es el mes de Kisleu. Noviembre a diciembre se encuentra en Nehemías capítulo 1, versículo 1, y se hace la fiesta de dedicación, que se encuentra en Juan capítulo 10, 22. Luego el mes décimo tenemos Tebet, que pasa entre diciembre y enero, se encuentra en Esther capítulo 2, versículo 16. El mes 11 tenemos a Sebat, que es entre enero y febrero, que se encuentra en Zacarías capítulo 1, versículo 7. Y luego el último mes es el mes de Adar, que es entre febrero y marzo, que se encuentra en Esther 3:7, donde se celebra la celebración de Purim. En Esther 9, del 24 al 32. Así que todas estas celebraciones son importantes y podemos ver en este caso que la Pascua se convierte como un memorial anual de la forma en la que Dios liberó a los hebreos de Egipto. Y la idea era, hermanos, que todos los años se recordara el día en el que el destructor, el ángel de Jehová, el ángel de la muerte de Jehová, pasó sobre sus casas y dieron gracias a Dios entonces en esta celebración por salvarles de lo que era entonces asimismo la muerte. Así que todos los primogénitos de Egipcio murieron, sin embargo, todos los niños de Israel, donde estaban pintadas, ¿verdad? Los dinteles fueron entonces así mismo salvos. Y esto también nos muestra entonces el comienzo de la redención, un tema de la Biblia que es central. Y redención significa volver a comprar. Jesucristo volvió a comprar, vamos a decir, Jesucristo, nosotros tenemos una deuda hasta el día de hoy por nuestro pecado. Y cuando nosotros le aceptamos, Jesucristo está pagando nuestra deuda de nuestros pecados en la cruz, tomando nuestro lugar en esa cruz, siendo nuestro sustituto, nuestro sacrificio de expiación. También en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios aceptaba una ofrenda simbólica. Jesús aún no había sido sacrificado. De esta manera, Dios aceptaba la vida de un animal en lugar de la vida de un pecador, así que era un sustituto. Al venir Jesús, sustituyó su vida sin defecto por nuestras vidas con pecado, tomando para sí el castigo del pecado que nosotros asimismo merecíamos. Así nos redimió del poder del pecado y restauró nuestra comunión.
con Dios. Y este sacrificio de animales, hermano, bien importante, este sacrificio no es necesario ya. En el momento que Jesús muere en la cruz, ya no se tenía que hacer ese sacrificio. A través de la muerte de Jesús tenemos acceso directo. Ya el Espíritu Santo mora dentro de nuestras vidas y podemos directamente pedirle perdón a Dios, confesar nuestros pecados directamente a Dios. No tenemos sí sabemos que la Biblia dice que confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Eso no está hablando de que yo voy a confesar mis pecados con mi boca para otra persona para que esa persona me perdone a mí. No, el único que perdona es Dios. Bien importante eso. Así que si yo peco, y al pecar, vamos a decir, estoy en un accidente automovilístico y quizás estoy a punto de morir y no puedo decirle mis pecados a alguien, yo no tengo que necesariamente lograr eso para recibir el perdón. Tengo que confesar mis pecados a Dios y solamente a Dios, hermanos. Y así es que recibimos el perdón divino de nuestras faltas. Algunas traducciones también mencionan que la sábana donde llevaba la masa en ese momento del sacrificio estaba en una amasadera. Pero antes de esto, miremos aquí rapidito que nuestros pecados han sido pagados y el camino está libre para que comencemos una nueva relación con Dios. Apunta esto por ahí, luego lo lee con calma. Tito 2:14, Hebreos 9:13 al 15 y 23 al 26. Ahora, en esta celebración de la Pascua, que estaba la masa en esta amasadera, era esto un gran tazón hecho de madera, bronce o cerámica y se utilizaba para amasar lo que era la mezcla. El pan se había combinado, se hacía combinando agua con harina en el tazón, con un poco de levadura que se había apartado de la masa del día anterior. El pan era el alimento principal de la dieta de los hebreos y por eso era vital cargar con la amasadera. Esto podía llevar fácilmente, lo podían poner sobre su hombro. Hermanos, si literalmente el pan allá, el trigo en Israel es una de los alimentos, si no el alimento principal que se ofrece entonces cuando se están comiendo. Se estima que el número de toda la gente que salió de Egipto fue de 2 millones aproximadamente. La frase toda clase de gente probablemente se refiere a egipcios y a otros que fueron llevados a los hebreos por las obras poderosas de Dios, a quienes decidieron salir de Egipto junto quizás con ellos. También se habla entonces en el versículo 13, el capítulo 13, versículo 2, de consagrar. Es bien importante esta palabra. Consagrar significa santificar, considerar algo como perteneciente a Dios. Y esta dedicación descrita también más en los versículos 11 al 16 es para recordar que su pueblo iba a ser liberado a sí mismo por Dios y tenía que venir delante de él, ¿verdad? Como decir, con manos limpias. En el mes de Abib, que ya vimos cuándo era, corresponde lo que es a fines de marzo y a principios de abril de nuestro calendario, ¿verdad? Luego habla en el versículo 6 al 9 de lo que son las fiestas de los panes sin levadura, que marcó a los hebreos como un pueblo único, ya que quedaron señalados con la marca sobre sus manos y sobre sus frentes. ¿Y qué hace para ser identificado como un seguidor de Dios? Usted, yo, ¿qué hacemos? Quizás la manera que criamos a nuestros niños, quizás la manera que nos vestimos, quizás la manera que actuamos, la manera que hablamos, la manera que pensamos, la manera que trabajamos, la manera que vivimos nuestras vidas diarias, ¿verdad? Pero tenemos que entender, hermanos, que hay una responsabilidad y que nuestras acciones, nuestros pensamientos, ¿verdad? Demuestren que tenemos una relación con Dios. El versículo 12 al 14, el capítulo 13, una pregunta importante que dice, ¿qué quiso decir Dios cuando expresó, redimirás al primogénito de tus hijos? Es bien importante entender que los israelitas escaparon de Egipto durante la noche. Dios perdonó las vidas de los primogénitos de los hebreos si la casa en la que vivían tenía sangre en los dinteles de las puertas. Y como Dios salvó sus vidas, tenía derecho a reclamarlas. Pero Dios ordenó a los israelitas que volvieran a recuperar a sus hijos. Este ritual tenía 3 propósitos. Número 1, era un recordatorio para el pueblo de que Dios salvó del ángel de la muerte las vidas de sus hijos y los libró de la esclavitud. Número 2, mostraba gran respeto que Dios tenía hacia la vida humana al distinguir a su pueblo de las religiones paganas, las que sacrificaban vidas humanas para hacer las paces con su Dios. Hermano, todavía esto pasa en el día de hoy. Ustedes saben que hay una celebración que se hace en el mes de octubre, el Día de las Brujas, hermanos. En el día de hoy todavía se hacen sacrificios de niños alrededor del mundo entero. Si no sabía eso, si se pone a buscar, va a ver también cuántos niños desaparecen y cuántas personas, hermanos, literalmente tienen niños para hacer esto.
y se hace en lo oculto. ¿Okay? A mi número 3, también preveía el día en que Jesucristo compraría nuestra salvación pagando el precio de la cruz, del pecado una vez y por todas. Luego Dios obra entonces, hermanos, en una forma que a nosotros nos parece mejor. Él también lo llevó por una larga ruta para evitar que pelearan con los filisteos. Si Dios no lleva la ruta más corta a su meta, no se queja ni se resiste, hermano. Todo es en el tiempo de Dios. A veces queremos que las cosas pasen rápidamente, pero entendemos que Dios es el que está bajo el control de todo y no tiene que ser rápido, tiene que ser en el tiempo de Dios. Él no se equivoca para nada. Y cuando dejaron Egipto los hebreos, hay dos teorías diferentes de cuándo tomó esto lugar. La anterior dice que el éxodo ocurrió entre el año 1446 hasta el 1445 antes de Cristo. La posterior sugiere que ocurrió entre el 1300 y 1200 antes de Cristo. Pero aquellos que sostienen la primera fecha señalan, utilizan Primera de Reyes 6:1, donde la Biblia dice claramente que se menciona que el rey Salomón comenzó a construir su templo 400 años después que los hebreos salieran de Egipto. Pero la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que Salomón comenzó la construcción de su templo en el 966. Y yo sé, hermano, que estos son fechas y uno dice, pero ¿y para qué yo tengo que saber esto? Si usted quiere verdaderamente meterse a estudiar y ver las diferencias, escríbalas y va a ver cómo funciona todo esto. Si usted no entiende muy bien cómo funciona eso de uno mirar cómo es que es del 1944 a 1945. No, ese no es el ejemplo que le estoy diciendo. Al revés, de 1446 a 1445, no se supone que sea hacia arriba. Tenemos que entender que esto es antes de Cristo. Entonces, cuando tengamos nuestro estudio bíblico, podemos mirar esto un poquito más en detalle, cómo es que se miran los años. Se basa todo esto en Éxodo capítulo 1, versículo 11, cuando habla de la forma literal de los 480 años. Vemos entonces en el versículo 21 también que Dios les dice a los hebreos que una columna de nube y de fuego, ¿verdad?, les va a estar guiando en su peregrinaje a la tierra prometida. Dios nos da a nosotros también la misma idea para que tengamos una guía, y la guía se llama la palabra de Dios. Vemos también acá que es importante que la leamos, que la estudiemos y ver, hermanos, como pasó aquí el versículo 6 al 9 del capítulo 14, que 600 carros de guerra egipcios caían encima de los indefensos israelitas que se encontraban atrapados. Así que, hermanos, están prácticamente entre una montaña y el mar. No hay mar y montaña. Entonces, el ejército egipcio se arrasaba con violencia para matarlos. Los israelitas pensaron que estaban definitivamente perdidos después de haber visto la poderosa mano de Dios librándole de Egipto. Aunque habían visto la mano de Dios moverse, muchos de ellos tuvieron dudas, ¿verdad? Nos pasa muchas veces a nosotros también en nuestras vidas. Y Dios ha preservado estos ejemplos en las Escrituras para que aprendamos a confiar en Él desde la primera vez. Si analizamos la fidelidad de Dios, hermanos, en el pasado, podemos también evitar lo que son las quejas, las inconveniencias, las aflicciones que a veces nos causamos nosotros mismos, hermanos, entendiendo que pues hay situaciones difíciles, pero tenemos que estar dispuestos a permitir que Dios obre de la manera que va a obrar. Dios, yo no sé cómo tú vas a hacer esto. Fantástico. No sabemos cómo, pero Él sí. Y ahí está el punto, hermanos. Cuando Dios interviene y estamos dispuestos a darle la bienvenida a que lo haga, la gloria sea para Dios, que va a hacer algo de edificación para todos. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra y de poder ver, Señor, como en medio de las situaciones, Padre, obraste, en medio de las situaciones que parecían imposibles, Padre, obraste de una manera posible. Padre, cuidaste, Señor, a tu pueblo y estás dispuesto a cuidarnos también a nosotros en este momento. Te pedimos, Padre, por aquellas personas que estén pasando momentos difíciles, aquellas personas, Padre, que quizás tengan esos sentimientos de queja, Padre, o de incomplacencia, Padre, o de dudas de cómo vas a obrar. Ayúdales, Padre, que pueda aumentar su fe, mi Dios, y que podamos todos mirar hacia ti, entendiendo que tú estás bajo el control de todo. Te amamos y agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga a todos. Sigamos buscando la presencia de Cristo. Le amamos y nos veremos pronto. Bendiciones.